tiene dos fases. Una solución tiene dos fases, la fase líquida y la fase sólida. A ver, imaginación, ya les he dicho, que decía que no se imaginan, no lo van a entender. Imaginémonos aquí que hay una jarra de agua. ¿Estamos? Hay una jarra de agua y le hemos puesto un litro de agua. ¿Sabemos? Si yo le meto 4 puñados de azúcar y la muevo, eso se llama solución, porque tiene dos elementos. Una fase líquida, que es el agua, y una fase sólida, que es el azúcar. ¿Entendieron? Esta solución tiene dos fases, la fase líquida o agua y la fase sólida, en este caso el soluto que es el azúcar. ¿Entendieron? Bien, eso es lo primero que hay que entender, que una solución tiene dos fases, líquida y sólida. Ahora, el cuerpo humano tiene, a través del agua plasmática, que la sangre es la fase líquida de esa solución, pero tiene minerales, sodio, potasio, magnesio, zinc, calcio. Tienen solutos orgánicos, por ejemplo, los fosfolípidos, la glucosa, la urea, la creatinina, la bilirrubina, son la parte soluta de la solución. Entendiendo como solución, ¿cierto?, a la mezcla de dos fases, la fase líquida, o llamado solvente, y la fase sólida. Es agua y solutos. Vamos a primero estudiar la primera cantidad, vamos a estudiar de la cantidad de agua que tiene el cuerpo humano. Y vamos a estudiar dónde están los compartimentos. Y esto que lo aprendanlo de siempre, como médicos siempre lo vamos a repetir. Muy bien, y empezamos diciendo así, bien, chicos. Miren, el agua corporal total es igual al 60% del peso de una persona. Si una persona pesa 70 kilos, ¿cuánto de agua corporal tiene? Si 70 es el 100%, el 60%, ¿cuánto es? 42. 7 por 6, 42. Si la persona pesa 90 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 9 por 6, 54 litros de agua. Si la persona pesa 80 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 8 por 6, 48 litros de agua. Si una persona pesa 50 kilos, ¿cuánto tiene de agua? 50 por 6, 30 kilos de agua. ¿Quedó claro? El 60% del peso de un ser humano es agua. ¿Veo? Ahora, aquí hay que entender desde ahora esta variable que siempre nos va a seguir, pero de una vez la vamos a conocer. La grasa es inversamente proporcional al agua. A mayor grasa, menor agua. ¿Cierto? Por eso se ve. Este numerador por numerador, directo proporcional. Numerador con un denominador, inverso proporcional. La grasa es inversamente proporcional al agua. A mayor grasa, a mayor obesidad, menor agua. Pregunto, ¿quién tiene más grasa, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más grasa, el hombre o la mujer? ¿Por qué? Por la acción estrogénica, La grasa está rodeando las mamas, las caderas, es lo que le da su feminidad. Por lo tanto, la mujer tiene más grasa que el varón. En consecuencia, ¿quién tiene más agua, el hombre o la mujer? El hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más grasa. Punto. Ahora, esto se llama la espada de Marte, que representa la masculinidad, y este se llama el espejo de Venus, la feminidad. El hombre es 60% del peso y la mujer 50% del peso. Mientras no lo digan lo contrario, para materia de estudio 60% para el ser humano. ¿Quedó claro? Pero la observación está hecha, porque el agua es inversamente proporcional a la grasa. ¿Estamos? Ahora, miren chicos, cuando el peso de una persona es el agua corporal total, el ACT, agua corporal total, es el 60% de la persona. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye en dos compartimentos. En el líquido intracelular, que representa el 40%, y en el líquido extracelular,
que representa al 20%. ¿Estamos bien? El 60% del líquido corporal, el 60% del peso de un ser humano es agua. Y de este 60% se divide dentro de la célula el 40%. Y fuera de la célula, 20%. ¿Sí? No se olviden de la canción, José José, 40 y 20. 40 para intracelular, 20 para extracelular. ¿Vamos bien? Ahora, y de aquí no olviden, el líquido extracelular se divide en dos compartimentos. En el líquido intersticial y en el líquido intravascular, llamado también el líquido plasmático. ¿Estamos? No olviden, el agua corporal total es igual al 60% de peso. De esto se distribuye el 40% dentro de la célula y el 20% fuera de la célula, es el líquido extracelular. El extracelular tiene dos compartimentos, el líquido intersticial y el líquido intra, que va dentro del vaso, llamado también líquido plasmático. Y eso representa el 15% y aquí representa el 5%. ¿Entendemos? El extracelular 40, el intracelular 40, el extracelular 20. Ese 20 se representa 15% intersticial y 5% intravascular o plasmático. No olviden, chicos, no olviden, así como yo les decía, chicos, no olviden de eso. Esta es la última parte de la división circulatoria del cuerpo humano, se llama el sistema capilar. Si es un sistema, reconozcamos sus elementos. El sistema capilar arterial, el sistema capilar venoso, de ahí viene el líquido intersticial y finalmente vienen las células, ¿cierto? Y el conjunto de células son los tejidos, y entre los tejidos hay líquido. Entonces, a través de la arteria viene y le proporciona nutrientes y oxígeno para que la célula viva. La célula forma energía a través de la glucosa que ya lo hemos visto y todos sus detritos, desechos, los bota al intersticio. Y el intersticio pasa por el capilar venoso, se recoge y regresa a la sangre. ¿Sí? A este líquido intersticial representa el 15% del peso. Si la persona pesa 70 kilos, el 15% de 70, ¿cuánto es? 10.5. O sea, 10 litros y medio que está en el líquido intersticial. ¿Estamos? Chicos, yo quiero que, por favor, por ejemplo, si la persona tiene 70 kilos, ¿cuánto tiene dentro de la célula? 7 por 4, 28. Y en el extracelular, 7 por 2, 14. 28 más 14, 42. 60 por 70%, 42. Y de este, el 15% de 70, 10.5. Y del intravascular, 3.5. Estudienlo, repásenlo, comprendanlo, analícenlo y explíquenlo. Porque sin estos conceptos no van a entender tampoco la funcionalidad. ¿Vamos bien, Enrique? Muy bien. No olviden, a esto se llama líquido intersticial, el verde. Entonces les vengo diciendo de que el agua corporal total es el 60% del peso y de esto se divide 40% en el líquido intracelular, 20% en el líquido extracelular y esta se divide 15% y 5%. Este es el líquido intersticial y este es el líquido intravascular, porque está dentro del vaso, llamado también plasmático. ¿Quedó claro eso? Ah, ya sabemos, el agua corporal está al 60% del peso. Se distribuye en el intravascular y en el extravascular. El extravascular tiene dos elementos, que es
el líquido intersticial y el líquido intravascular, llamado también plasmático. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Ahora, miren chicos, esta es la célula, ¿cierto? ¿Cómo se llama el cation más abundante del intracelular? El potasio, bien, doctor. El potasio. Este es el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula. Y este de acá es el líquido extracelular. ¿Cuál es el cation más abundante del extracelular? El sodio. El sodio. El sodio. ¿Entendieron? Vean aquí viene la parte analítica y quiero que la comprendan. Yo les voy a desarrollar y me digo más tiempo. Quiero que darles mejor explicación porque hay veces dinámicas que no lo voy a entender. Perdemos tiempo los dos. Así que mejor, ¿me van siguiendo hasta ahí? Miren esta figura, tomen una foto mental, nunca se olviden. La célula está rodeada ¿de qué? Del extracelular. El líquido intercelular, la célula está rodeada ¿de quién? Del extracelular. La célula siempre va a ser dependiente 100% ¿de quién? Del líquido extracelular. La célula no se puede mover, está al margen, está a la merced, está a lo que ocurre en el extracelular. ¿Estamos? Por eso está incluido dentro, el líquido intracelular está incluido dentro del extracelular, porque esto es lo que determina. A ver, ya. Una vez, chicos, yo vi una imagen y espero compartirla y quiero que me sigan, por amor de Dios. Quiero que me sigan acá. Miren. No, solo esa cara de Vean, este que está cerrado, este cuadrado que está cerrado, ese siempre va a ser el líquido intracelular. Y lo que está abierto va a ser el líquido extracelular. No olviden que el intracelular, ¿de quién depende? Del extracelular. Por eso el intracelular es el cuadrado azul, está cerrado, como lo describimos. En cambio, el extracelular está abierto y tiene un grifito de emergencia. El extra. ¿Estamos? Ahora, en estos elementos vamos a ver de que el líquido intracelular va a depender 100% del extracelular. Repito, miren, decía, la imaginación es más poderosa que la inteligencia. Por eso síganme en esta figura. Imaginémonos una cubeta, ¿ya? Es como una gran fuente, pero de vidrio, y de esta altura. Aquí hay, y le echamos 3/4 de agua, de vidrio, ¿la ven? Yo agarro un papel toalla y lo pongo en el centro, el papel toalla. Y esta cubeta queda dividida en dos compartimentos, el de mi lado derecho y el de mi lado izquierdo. Mi derecho que es izquierda de ustedes, mi izquierda que es derecha de ustedes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿La van viendo? Síganme. En este lado yo le echo 4 puñados de sal. Y en este lado le echo 1 puñado de sal. Estamos en una cubeta, estamos en una fuente que hemos dividido a través de un papel toalla, 2 compartimentos. Este tiene 4 puñados de sal y este es 1. Pregunto, ¿quién está más concentrado, el lado derecho o el izquierdo? El derecho. Esto en el cuerpo humano hay compartimentos. ¿Y quién nos divide este papel toalla? Que son las membranas. Son membranas permeables, especializadas. Por eso escuchen, chicos, escuchen. Recuerden que empecé diciendo, una solución tiene 2 fases, la fase líquida y la fase sólida, el agua y el soluble. En este caso, hay
En este caso, hay dos compartimentos, este tiene más concentración de soluto y este menos concentración de soluto. Entonces se va a dar una figura que se llama el equilibrio. ¿En dónde hay más agua? Acá. El cuerpo dice, como está muy concentrado, puede ser daño. Tiene a desplazar el agua a través de la membrana con el propósito de que de diluirlo para que se mantenga el equilibrio. Entonces, cuando en una solución, una fase líquida y una fase sólida, cuando la fase líquida de la solución se mueve, se llama fricción osmótica, o llamada también ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el desplazamiento de la fase líquida de una solución a través de una membrana permeable. Pero esta tiene características, es impermeable a los solutos. ¿Quedó claro? En unos compartimentos mediados por membrana se llama ósmosis al desplazamiento de la fase líquida del agua a través de esa membrana de un compartimento a otro con el propósito que de diluirlo para mantener los fases en equilibrio. Pero al mismo tiempo la membrana es impermeable a los solutos. Si le pregunto, ¿cómo se llama el movimiento de la fase líquida de una solución? Presión osmótica u ósmosis. ¿Y cómo se llama el movimiento de la fase sólida de una solución? Difusión. Ósmosis y difusión. ¿Quedó claro? Conceptos, por amor de Dios, conceptos. ¿Qué es la ósmosis? Es el desplazamiento de la fase líquida de una solución a través de una membrana semipermeable. ¿Y qué es la difusión? Es el desplazamiento de los solutos de una solución a través de receptores específicos que se encuentran en la membrana. Es otro mecanismo que ya lo vamos a ver. Pero quedó claro ósmosis y difusión. Entonces, chicos, cuando en el cuerpo humano dos medios, uno está muy concentrado y el otro va a tender a desplazar el agua. Entonces, para que se genere ósmosis, tiene que haber dos compartimentos en desequilibrio de concentración de solutos. Este tiene mucho. Por lo tanto, el agua se desplaza de menor concentración a mayor concentración. ¿Por qué? Porque tiene que diluirlo. Si el agua se desplaza de aquí para acá, quiere decir que este volumen se desplaza, ¿no es cierto? Baja el volumen y el de acá se incrementa. Pero el volumen no varió, solamente cambió de compartimento. Salvo que salga del cuerpo, es una pérdida. Mientras esté dentro del cuerpo, se habla de desplazamiento. ¿Quedó claro eso? A ver, ¿entendieron o no entendieron? Bien. Ahora vamos a hacerlo aquí, ¿ven? Si me entendieron, vamos a hacer lo siguiente. Esta membrana, este es el compartimento que les he dicho, pero ahora yo quiero que este compartimento de azul es la célula. Y la célula va a depender 100% de quién? Del extracelular. Entonces aquí, miren chicos, aquí vamos a ver este. Este es el nivel de agua. Los tres compartimentos tienen el nivel de agua. Ya hablamos del agua. Ahora vean qué va a pasar con los solutos de la solución. Vean acá, por favor, vean acá. Miren acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos? Vean acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo quiero que vayan fijándose en la concentración del soluto de la fase de la solución. Y nos vamos finalmente acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está.
solución, escuchen la palabra. ¿En qué medio se encuentra la célula? Isotónica. ¿Quién determina el medio de la célula? El extracelular. Fíjense solamente en el extracelular. Vuelvo a preguntar. En la primera figura, ¿en qué medio se encuentra la célula? En la misma concentración de soluto. Es una solución isotónica. Pregunto acá, ¿en qué medio se encuentra la célula? En una solución hipertónica. ¿Y en qué medio se encuentra la célula? Aquí. En una solución hipotónica. No olvide, ¿quién determina el medio de la célula? El extracelular. Isotónica, hipertónica, hipotónica. Pregunto, ¿aquí hay desplazamiento de agua? No. ¿Por qué? Porque los dos medios están en equilibrio. Tienen la misma concentración de soluto. No hay desplazamiento de agua. En cambio, en la segunda, ¿en qué medio se encuentra la célula? En un medio hipertónico. ¿Va a haber desplazamiento de agua? La respuesta es sí. ¿De dónde a dónde? De menor concentración a mayor concentración. El agua se va a desplazar así. Como el agua sale del intra al extra, baja su volumen y aumenta su volumen. ¿Estamos? Y en la última figura, ¿en qué medio se encuentra la célula? En un medio hipotónico. ¿Va a haber desplazamiento de agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De menor concentración a mayor concentración. Del extracelular al intracelular. Entonces el agua se desplaza así, el volumen cae, pero aumenta. Y no varía el volumen, solamente se redistribuyó en los dos compartimentos. ¿Entendieron esto? Chicos, ¿entendieron o no entendieron? Perfecto, si me entendieron, quiero que me resuelvan la siguiente pregunta. En la célula, en un medio isotónico, ¿va a desplazar agua? No, ¿por qué? Porque los dos compartimentos están en equilibrio de solutos. Acá, ¿la célula está en qué medio? Hipertónico. ¿Se va a desplazar el agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De adentro hacia Del afuera. intracelular al extracelular. De menor concentración a mayor concentración. ¿Con qué propósito? De diluirlo para llevarlo al equilibrio. Pero escuchen la pregunta aquí. Cuando la célula está en un medio hipertónico, los medios hipertónicos, ¿qué efecto le generan a la célula? ¿Qué efecto le producen a la célula? Crenación. ¿Qué efecto le producen a la célula? Deshidratación. ¿Qué efecto le producen a la célula? ¿Qué efecto, chicos, le produce? Piense, ¿ve? Así les salen las preguntas. Que les he preguntado, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el efecto del calcio del músculo? ¿Qué efecto genera el calcio del músculo? Contracción. Le pregunté, nadie. ¿Cuánto sí fue respondido? Regalada la pregunta. Potasio. No, también jalado. Bien, chicos, aquí piensen. ¿Qué efecto? No olviden, ¿qué sugiero? Cuando la célula está rodeada de un medio hipertónico, se va a desplazar el agua del intra al extra. ¿Qué efecto tiene la célula? Se deshidrata. No olviden, chicos. No olviden. Cuando la célula está en un medio hipotónico, ¿se va a desplazar el agua? Sí. ¿De dónde a dónde? Del extracelular al intracelular. Cuando la célula está en un medio hipotónico, ¿qué efecto tiene la célula? Se hincha, se dematiza, se eriza, se revienta, si no correcto el resultado. ¿Entendieron? Este es uno de los elementos básicos, si no, nunca van a aprender unión. Hemos dicho cuál es la función fundamental de la unión esto. Mantener el equilibrio electrolítico, nada más. ¿Qué pasa
Si un paciente llega, a ver, pensemos, a un paciente, doctor, accidente, con hemorragia, decirlo, estaba chocado. ¿En qué medio viene su cuerpo? Hipotónico. Es como si tuviera, que fueran de la jarra con agua, que azúcar le puse yo. ¿Qué pasa si yo agarro una vajilla y le boto el agua? Boto agua pura. ¿Qué pasa con los solutos? Se concentra. Y gánenselo así. Cuando el cuerpo humano pierde sangre, pierde líquido por vómitos, por diarrea en alto flujo, ¿qué pasa con los solutos del plasma? Se concentran. Entonces, ¿qué medio tiene la célula? Un medio hipertónico. ¿Qué tenemos que darle? Agua. Porque le falta agua. ¿Qué pasa si sacamos los cálculos rápidos y digo, enfermera, pásenle 2 litros de agua en 1 hora? Y la enfermera, por estar conversando, gradúa 4 litros. Le dije 2 en 1 hora. A la cuarta hora, a las 2 horas que te... Doctor, ya me pasé 4. No, te dije 2. 4, doctor. Me pasé agua. Ya me fui al otro extremo de deficiencia y lo super hidraté. ¿Cierto? Me va a diluir. Y si me lo diluye, yo como médico tengo que ver, si lo diluye me va a generar un edema celular. Una carga y lo voy a fracasar. Entonces, inmediatamente se activan las emergencias. Compadre, nos morimos. Y dice, no, nadie se muere aquí. Este se llama ese es lo que estoy diciendo. Regular las volúmenes. Tiene capacidades de regulación extremas. A eso le vamos a ver cómo diluye o concentra la orina, que es finalmente el mecanismo. ¿Me entendieron eso? ¿Ah? Muy bien, seguimos. Primero, ya que hemos entendido, ¿cierto? Vamos ya ahora sí con respecto a la clase, que es la parte introductoria. ¿Cuáles son los requerimientos de agua del cuerpo humano? El cuerpo humano, chicos, requiere agua a través de los alimentos o por el líquido voluntario, una cantidad de 2100 mililitros al día. Pero el cuerpo también produce a través de la oxidación de los hidratos de carbono 200 mililitros. ¿Se acuerdan de la oxidación de los hidratos de carbono? ¿Saben de dónde viene? La glucólisis, por la vía aeróbica. Dentro de la célula, la glucosa por la vía aeróbica, anaeróbica, por la aeróbica 36 ATP, 2 productos intermedios, CO2 y agua metabólica. Eso. De ello estamos hablando. La oxidación de hidrato de carbono. 2100 más 200, 2300 mililitros de agua recibe el cuerpo diariamente, pero depende, de acuerdo de la persona, del clima y la actividad física. En una época de verano, el doctor oligotensivo consultor, el clima acá, una época de consultor técnica, me dijo, es fácil su trabajo, porque usted no se escucha y andan bien ustedes. A lo de la facultad estudia 7 añitos, vuelves a postular 3 añitos más para la residencia y te vienes a estudiar para la residencia. Muy bien. Entonces, miren chicos, 2300 de agua. Así como entra, ahí sale. Y el agua sale, pérdida de agua corporal por 2 días. Por las pérdidas insensibles, 700 mililitros, insensible, casi imperceptible, a través de la piel, el sudor, o a través de las vías aéreas. Cuando nosotros hagamos el vapor de agua, sale. Y eso se potabiliza. Si yo pierdo 300 por la piel y 400 por la vía aérea, 700. O yo pierdo 400 por la piel y 300 por la vía aérea, 700 por medio. Las pérdidas insensibles son en total 700, 2 días, 1 sudoración, 2 vapor de agua. La otra forma de perder es con el líquido del sudor, 100 mililitros, 100 mililitros. Y con la defecación, 100 mililitros. ¿Cuánto perdemos diariamente? 700, 800, 900.
Si ingresan 2.300 y se pierden 900, ¿cuál es el balance positivo? 1.400 mililitros aquí. ¿Quedó claro? Ahí se van a tener un montón de preguntas para el examen. Muy bien. Ahora, ¿cómo está distribuido el líquido corporal? Ya hemos dicho, el agua corporal total es igual al 60% del peso. Si el individuo pesa 70 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 42 litros. De ese 60% se divide en dos compartimentos. 40% dentro de las células, y el cuerpo humano tiene billones de células. Y para que tengan una idea, 1.000.000 de millones es un billón. Y el cuerpo humano tiene billones de células. Ahora, agarra una célula microscópicamente y mide el agua. Imposible. ¿Cierto? A pesar de que la ciencia se lo ha hecho. Y por eso nos dan en promedio que el líquido intracelular es 40%. Pero ustedes incluyen esos billones y billones de células. Entonces, el 60%, 40% dentro de la célula, el 20% extracelular. El extracelular tiene dos compartimentos. El intravascular, llamado líquido plasmático, y el extra es el líquido intersticial, 15%, 5%. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ahora veamos de acá, chicos. Aquí. Miren. El líquido extra, recuerden que ¿de quién depende el intracelular? Del extracelular. Y el extracelular tiene algunas características que tenemos que saber. ¿Cuánto es el líquido extracelular total? 20% del peso. O perdón, del agua total corporal. Entendiendo que el agua corporal es 60%, 40% intra y el extra es 20%. Si la persona pesa 70 kilos, ¿cuál es el líquido extracelular? 20 de 70, 14. ¿No es cierto? A ver, no se puede nada. El 60% de 70 kilos, 7 por 6, 42. El 40% intracelular, 40% de 70, 4 por 7, 28. Y del extracelular, 20%. 20 por 7, 14. 28 y 14, 42. ¿Entendieron? A eso me refiero. Que el líquido intracelular es 14, porque la persona pesa 70 kilos. Si pesa más, tiene que sacar la regla de 3. Si no, queda para la materia de didáctica sobre 70. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿de dónde sale? ¿Qué habíamos dicho? Que el intersticial era el 15% y el vascular y el plasmático o intravascular era el 5%. ¿Cierto? Aquí no quiero que se vayan a juzgar, escuchen y escuchen. Cuando hablamos del 75%, estamos hablando del 100% del extravascular. ¿Estamos? No olvide, el extravascular representa el 20% del total de peso de la persona. Y el extracelular tiene dos compartimentos, 15% del peso total. 5% intraplasmático del peso total del individuo. Pero cuando yo lo saco al extracelular solito, yo digo que esos 14% vas a ser su 100% solamente del extracelular. ¿Estamos? De ese 100%, 75% es intersticial y 25% es intraplasmático. Igual a la relación 3:1. 5 entre 5 a 1, 15 entre 5, 3, 1. 25 entre 25 a 1, 75 entre 25, 3. ¿Cuál es la proporción? Sino que cuando nosotros hablamos del porcentaje, estamos hablando del 100%, pero del agua corporal extracelular total. ¿Me entendieron eso? ¿Seguro? Avanzamos. Después me dice, el líquido intracelular, 40%. Si la persona pesa 70 kilos, 7 por 4, 28 litros. 28 y 14, 42. 60% de 70, 42. Y el volumen sanguíneo, 7% del peso, que es 5%, sino que aquí ya lo mujer. ¿Se acuerdan cuando sacábamos a la doctora 100 centímetros de sangre, lo dejamos en una granilla? Hematocrito 55, plasma
Hematocrito 45, plasma 55. Aquí para redondeo, plasma 60 y el hematocrito o eritrocito 40%. ¿Entienden? Sino que aquí la parte 7%. Pero en la parte numérica estamos diciendo que representa el 5%. Bueno, la variación es mínima. Bien, seguimos, chicos. Bien, empecé diciendo, la solución tiene dos fases, la fase líquida y la fase sólida. ¿Cierto? La fase líquida y la fase sólida. Cuando la fase líquida de una solución se desplaza a través de una membrana se llama ósmosis. Y cuando los solutos de la solución se desplazan se llama difusión. Acabamos de hablar solamente de la fase líquida. Hemos dicho que el 60% del cuerpo humano es agua y que tiene el 40% intracelular, 20% extracelular. Y el extracelular tenía dos compartimentos, el intersticial y el intravascular. Ya acabamos del agua. Ahora vamos a hablar de los solutos de él. Y vamos a ver esto. Miren, diferencia entre líquido intersticial y plasmático. Lo que nos están diciendo, Cholo, estamos estudiando solamente el extracelular, porque sabemos que el extracelular tiene dos compartimentos, el intersticial y el plasmático o intravascular. Y me dicen de ello, esta es la misma manera de acá. Vean, el plasma o intravascular y este es el intersticial, ¿cierto? ¿Cuál es el catión más abundante del extracelular? El sodio. Pero como los dos son parte del extracelular, el sodio ligeramente es más alto en el plasma que en el intersticio. Pero en promedio ahí va, porque es 3 mililitros. Y el equivalente para esto no es nada. Entonces, pero me van viendo ahí. Estamos hablando del extracelular, porque el extracelular tiene dos compartimentos. Todo lo amarillo son los cationes, cargas positivas. Y todos los azules son los aniones o cargas negativas. El catión más abundante del extracelular es el sodio. ¿Y cuánto tiene el potasio? 4. Porque el potasio es intracelular por excelencia. Pero dentro del extracelular es 4. Pero el intravascular es 4.2 y el intersticial es 4. En promedio igual. El calcio es un catión evidentemente extracelular. 1.3 en el intraplasmático, 1.2 en el intersticio. El magnesio es intracelular por excelencia. Y afuera está en promedio 0.8, una pequeña diferencia en los dos compartimentos que representan al extracelular. Y los de azules son los aniones o cargas negativas. El anión más abundante del extracelular es el cloro. Cloruro de sodio, el azar común. El cloruro de sodio son los minerales más abundantes del extracelular. El bicarbonato es el anión, segundo anión más importante del extracelular. Los fosfatos y los sulfatos son evidentemente intracelulares. Este es el extracelular con sus dos compartimentos, intraplasmático y el intersticial. Ahora ya vamos a hablar del intracelular. A ver, intracelular, extracelular, pero el extracelular tiene dos compartimentos, el intersticial y el intravascular, ¿cierto? Dijimos, ¿cuál es el catión más importante del extracelular? El sodio. ¿Cuánto tiene aquí? 139, aquí 142, promedio 140. ¿Y cuánto es intracelular de sodio? 14. Es poquitito. Le pregunto, ¿cuál es el catión más abundante del intracelular? Potasio. ¿Cuánto tiene potasio dentro de la célula? 140. Y afuera, poquito 4. 4.2. Estos dos son el extra en promedio. El calcio. ¿Cuánto tiene dentro de la célula? 0. Y afuera, 1.3, 1.2. El calcio es un catión evidentemente extracelular. Y luego viene el magnesio. Afuera, 0.8, 0.7. Y dentro de la célula, 20. Es 2.5 veces más.
lo que significa que el magnesio es el segundo cation más abundante del potasio. Calcio y magnesio son intracelulares por excelencia. Y eso tienen que estudiarlo, porque cuando lleguemos a clínica vamos a hablar del binomio. Potasio y magnesio, no olviden que son cationes intracelulares. Ahora, de los aniones, el cloro es el abundante del extracelular y dentro celular 4. El bicarbonato es extracelular, más abundante dentro de la célula, 10. El fosfato, 2 afuera y dentro celular, 11. 11. Entonces, los fosfatos, los sulfatos y las proteínas y los aminoácidos son los aniones más abundantes del intracelular. ¿Ya? Entonces, miren esto, chicos. Este es del intracelular. No olviden, ¿cuánto es la concentración del sodio en el plasma? 140. ¿Cuál es el pH sanguíneo? 40 es un número bíblico. 40 años anduvo Moisés por el desierto. 40 días estuvo Cristo cuando el diablo 3 veces lo tentó. 40. ¿Cuál es el pH sanguíneo humano? 7.40 más menos 5. 7.35, 7.45. El CO2, ¿cuál es la presión parcial del CO2 en el cuerpo humano? 40 más menos 5. ¿Cuánto es el sodio en el cuerpo humano? 140 más menos 5. 40. No se olviden, asocien. Decía de que una solución tiene una fase líquida y una fase sólida. Y la fase sólida dentro del cuerpo podemos decir de que son orgánicos y inorgánicos. De los inorgánicos, los minerales que acabamos de ver, y aquí están. Del intracelular, ¿cuál es el mineral más abundante? El potasio. Y afuera este pedacito. ¿Y cuál es el cation más abundante del extracelular? El sodio. Y dentro de la célula, el cloruro. Y el anión más abundante del extracelular, el cloro. Quiere decir el bicarbonato. Y los aniones dentro de la célula es el fosfato y la proteína. ¿Cuál es el segundo cation más abundante en intracelular? El potasio y el magnesio. Potasio, magnesio. Eso es una dupla de oro. Cuando lleguen clínica, los van a agarrar de la manito. Si no entienden ni recuerdan esto, bueno. Entonces, esta es la parte de los minerales, ¿cierto? Pues son solutos inorgánicos, son minerales. Pero la sangre también tiene solutos orgánicos. Fíjense, en los cuadros, nomás quiero que vean la dimensión matemática de estos cuadros. Los 3 primeros son los más abundantes. ¿Quiénes son? Los fosfolípidos, el colesterol y la grasa. En resumen, las sustancias orgánicas más abundantes del cuerpo son grasas, fosfolípidos, colesterol y grasa neutral. Grasas. ¿De ahí qué decir? Glucosa, urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, vitamina, sales biliares. Son sustancias orgánicas. ¿Estamos? Miren, medir los medios en el agua corporal o de la distribución desde el punto de vista fisiológico, que son más estrictos, ¿no? Si queremos llevar un mapa a la luna, hay que ser estrictos. Y para eso, estos indicadores son los que evalúan los medios. Es para que tengan idea y cultura de que el agua puede medirse, ¿cierto? Pero esto es lo que nos van a pedir. Medida del agua corporal total. Si me preguntan, calcule usted el volumen del intracelular. ¿Cómo lo calculamos? Es facilito, pero ¿no es cierto? A ver, ¿qué hacemos? Claro, si yo sé que el agua corporal total es 60%, que el líquido intracelular 40 más el líquido extracelular 20, 40 más 20 es 60. 60 es igual a 60, sí, es una ecuación. Pero ¿qué me están preguntando? Calcule usted el volumen intracelular. Este me están calculando. A este me están pidiendo. ¿Qué hago? Este está sumando, lo boto por acá.
Y termino diciendo que el líquido intracelular es igual al agua corporal total menos el líquido extracelular. ¿Cierto? ¿A qué es igual el líquido intracelular? Al agua corporal total menos el volumen del líquido extracelular. ¿Entiendes? No es cosa difícil, es solamente para la ecuación de casa. De aquí me van a preguntar, cálculo del volumen de líquido intersticial. Yo tengo que saber que el líquido extracelular es igual al líquido intersticial más el líquido intravascular. Me están diciendo, ¿a qué es igual el líquido intersticial? Me están pidiendo. ¿Qué hago? Lo paso a restar. Y digo que el líquido intersticial es igual al líquido extracelular menos el líquido intravascular o plasmático. Volumen del líquido extracelular menos el volumen plasmático. Así es solamente interesante, no creo que haya problema, ¿cierto? Bueno, si no, se lo está leyendo. Miren, chicos. Miren, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema capilar? Se llama sistema. Ya les dije, cuando escuchen sistema, si no reconocen el elemento, estamos jodidos. Sistema capilar. Elemento capilar arterial, elemento capilar venoso, el líquido intersticial y las células. La presión hidrostática tiende a sacar a la sangre fuera del vaso. Y la presión osmótica trata de retener la sangre dentro del vaso. Y la presión hidrostática depende de la sístole del ventrículo. Y la presión hidrostática está determinada por las proteínas del cuerpo humano. Y la proteína más abundante del cuerpo humano se llama albúmina. La albúmina retiene el líquido dentro del vaso. Cuando se rompe el equilibrio se genera el edema. ¿Ves que se recuerda el vaso? Se pasa al tejido cerebral secundario y el cuerpo humano se hincha. Entonces veamos, si este es el líquido, este es el capilar, ¿cierto? Sino que aquí ya lo han hecho. Este es el capilar arterial, este es el capilar venoso, este es el intersticio. En el capilar arterial trae oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, tiene que salir del vaso para irse al intersticio. Pregunto, en el capilar arterial, ¿quién es mayor, la presión hidrostática o la presión osmótica? La hidrostática, porque si no, nunca saldría del vaso. Por eso sale para entregar el oxígeno y los nutrientes. Pero el líquido intersticial también tiene esas dos presiones. La presión hidrostática y la presión osmótica. En el lado capilar arterial, dentro del vaso, que no es el líquido intersticial, dos niveles distintos dentro del vaso para que la sangre entregue oxígeno y nutrientes dentro del vaso, la presión hidrostática tiene que ser mayor que la coloidosmótica. Y en el intersticio, la presión coloidosmótica tiene que ser mayor que la hidrostática. Entonces yo sumo la presión hidrostática que tiende a sacar la sangre del vaso y la presión coloidosmótica del intersticial es mayor, chupo esas dos fuerzas y el líquido sale. Pero en el extremo venoso, la sangre tiene que regresar. Pregunto, para que la sangre regrese en el capilar venoso, la presión, ¿cuál es mayor? ¿La presión hidrostática o la coloidosmótica? La coloidosmótica para que retenga en el vaso. Y en el intersticio, ¿cuál es mayor? ¿La presión coloidosmótica o la hidrostática? La hidrostática lo empuja para que entre al vaso y la coloidosmótica lo absorbe para que regrese. ¿Quedó? Eso es lo que decía al principio, chicos, de la fuentecita de agua, este es el agua, este es el papel toalla que dijimos, y aquí le echamos sal y acá menos. Lo que yo pretendía decir es que en un medio que está compartido, hay dos compartimentos, ahí están los dos elementos en materia de análisis, la variable agua y la variable soluto. Cuando en uno de los dados está más concentrado, eso ya no es normal.
ya se rompe la homeostasia. Entonces, para eso se produce el paso del agua a través de la membrana con el propósito de diluir a lo que está concentrado. Cuando no diluye, alcanzamos el equilibrio. Por lo tanto, cuando la fase líquida de una solución, el agua se desplaza a través de una membrana, esa propiedad se llama ósmosis. 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 Y cuando los solutos se desplazan, se llama difusión. Difusión. De eso les pregunto. Un montón de preguntas. Ustedes cambian un pedacito. Pero son palomías. El grupo de ustedes, C, ¿no? Me toca la A. Perdón, ya la segunda clase. Ya la C y la E. Hay más saladitos. La D y la E, puta, puro 20. Puro 20. No sé cómo carajo más, pero definitivamente de acuerdo. La facultad sabe que copian. ¿Cuál sección, profesor? ¿Cuál sección, profesor? Los chicos de la 20, 18, 19, 9. Por acá 6, 4. El Tomás Javier está. Bueno, me imagino que uno lo mencionaba, que tampoco vamos a cursos. Pero hay que quedar esa cosa. Ante esa situación, yo hay que cambiar estrategia, pues, ¿no? No, para la próxima tantito de cambio el examen. Muy bien. Ahora sí, miren, chicos. Entonces, miren, acá hay dos términos, la osmolaridad y la osmolaridad. ¿Ya? Vean, chicos, aquí quiero que lo entiendan, pero que lo entiendan y analícenlo, vayamos estudiando juntos. Miren, ¿cuántas fases hay en una solución? 2, líquida y sólida, se acabó. La osmolaridad y la osmolaridad. Los dos, la osmolaridad y la osmolaridad, van a medir, la que más usamos es la osmolaridad, que es igual a la concentración de solutos, ya, sobre qué, la otra variable que es el agua, ¿cierto? Porque las dos variables de la solución es agua y soluto. Osmolaridad. Y en la osmolaridad, igual, vamos a ver la concentración de solutos sobre en la osmolaridad y la osmolaridad. La osmolaridad mide la concentración de solutos, la osmolaridad también mide la concentración de solutos. ¿Dónde está la diferencia? Que la fase líquida de la osmolaridad mide sobre kilo de solución. Y la osmolaridad mide sobre kilo de agua. Perdón, es sobre litro, un litro de solución. Osmolaridad, concentración de solutos en osmoles por litro de solución. Y en la osmolaridad, concentración de solutos, que es lo mismo, pero en kilos de agua. En la práctica médica nosotros usamos la unidad de osmolaridad. Osmolaridad. Se les va a preguntar, ¿qué diferencia hay entre osmolaridad y osmolaridad? Los dos, ¿qué tienen en común? La concentración es igual, sino que difieren en la forma del diluyente. El uno habla de litro de solución y el otro habla de kilo de agua. Pero claro, ¿cuál es el que más usamos? El litro de solución. ¿Cómo se llama? Osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad del cuerpo humano? La osmolaridad del cuerpo humano es la siguiente, chicos. La osmolaridad, osmolaridad es igual a 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 6. Cuando lleguen a clínicas ya se les va a enseñar. Pero como ahora están chiquitos ustedes, nomás acuérdense de eso. Los valores normales en el cuerpo humano es de 285
a 295 miliosmoles por litro. Pero para ustedes, grábense esto. ¿Cuánto es la osmolaridad del cuerpo humano? 300. ¿Cuál es la concentración del sodio en el plasma? Gracias, soy amigo. 140 por 2, 280. El sodio solito determina la concentración. El sodio solito, ¿se acuerdan ahora del medio? En un medio hipotónico y hipertónico es el sodio, el extracelular. ¿Entienden? Entonces, aquí es el sodio, la glucosa 180, entre 18, 10. Ya estos son. Pero para ustedes nos quedamos, la osmolaridad es 300, menos de 300, hipoosmolaridad. Mayor de 300, hiperosmolaridad o hipertonicidad o hipotonicidad. Concentración de solutos. ¿Quedamos? Para ustedes nos quedamos con 300, sino que arriba ya después, cuando vayamos a clínicas, ahí sí vamos a darle más. Muy bien. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿Cierto? A ver, ¿qué pasaba cuando el cuerpo, la célula, está en un medio hipotónico? ¿Qué pasa? Se hincha. En efecto. Pero no olviden, hipotónico. ¿Quién determina el medio? El extracelular. Si me dicen, en un medio hipotónico, ¿en quién pienso? Solamente en el extracelular. En el extracelular hipotónico hay menos concentración. Quiere decir que adentro hay más concentración, por lo tanto el agua se desplaza de menos concentración a de mayor, del extra al intra, entra el agua. ¿Qué efecto sufre la célula? Se hincha, puede hinchar, ¿no es cierto? Aquí está, en el medio hipotónico hay menor concentración de solutos, la osmolaridad es menor de 300, porque 300 es lo normal, menos de 300, ¿qué genera? La entrada de agua dentro de la célula. Si entra el agua, la célula se hincha y ¡pum! Ya se revienta. Eso es el efecto. Y cuando la célula está en este medio, chicos, está en un medio hipertónico. Es decir, que el extra es el hipertónico. Por lo tanto, afuera va a estar muy concentrado. Entonces, el agua del interior de la célula sale por propósito de diluirlo para alcanzar el equilibrio. Pero, ¿qué efecto le genera eso? Deshidratación celular. Crenación celular, plasmólisis por deshidratación. Se arruga la célula, el glóbulo rojo no se deforma porque está deshidratado. Y cuando la célula se encuentra en un medio isotónico, a ver, ¿qué va a pasar? Si está en medio isotónico, no hay desplazamiento de agua, porque está inusible, ¿cierto? Por lo tanto, no hay desplazamiento del agua y la célula se mantiene igual. ¿Quedó claro? Muy bien, seguimos. Habíamos dicho, ¿cuál es el catión más abundante del cuerpo del extracelular? El sodio. ¿Cuánto tiene el sodio? 140. Miren chicos, cuando nosotros, ya les adelanto algo, cuando estamos en la práctica médica, nosotros tenemos soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Las dos soluciones que manejamos para que se asemejan mucho al cuerpo humano, el plasma es agua salada. El plasma es agua con sal. Entonces nosotros le vamos a dar al cuerpo sal y azúcar. Si le damos sal, es el cloruro de sodio. Pero el cloruro de sodio, miren a qué concentración, al 0.9%. Y el azúcar que la destroza a una concentración del 5%. Cuando a un ser humano le damos una solución de cloruro al 0.9% o destroza al 5%, le estamos dando un medio isotónico. Solamente reponemos volumen por el caso de que se puede náuseas, vómitos, diarreas. El repongo con el mismo cantidad de electrolitos. Porque pierde, ¿cierto? Hay un desequilibrio de electrolitos. Esto es. Y de ahí le vamos a dar una solución hipotónica, que generalmente es el agua destilada. El agua destilada
destilada, chicos, el agua destilada no tiene solutos. Es agua pura. Agua pura. Permítame la doctora. Suponiendo que la doctora yo agarro y le pongo aquí. Mire, le pongo 1 litro de agua pura, de agua destilada, químicamente pura, sin electrolito. Le pasé 1 litro. ¿Qué le pasa a su sangre, la doctora? Se diluye. ¿Y qué le va a pasar a sus células? Se hinchan. ¿Por qué? Por la gradiente de concentración, por el desplazamiento de agua. Entonces, las soluciones hipotónicas al cuerpo humano lo hinchan, porque lo diluye. ¿Estamos? Bien. Ahora nos vamos al otro extremo. Para que entiendan aquí, es lo mismo el cloruro. Pero quiero que se graben esto y ayúdenme a mí con su concentración. Cloruro de sodio fisiológicamente isotónico es al 0.9%, redondeéndolo en un entero. Cloruro de sodio al 1%, ¿cierto? Al 1% es isotónico. Pero si yo le meto un cloruro de sodio al 20%, estoy hablando de una solución 20 veces más concentrada. Por lo tanto, es una solución hipertónica. Y si la agarra la doctora que está que se ve, otra vez le metemos acá. 5 ampollas al 20%. ¿Qué tipo de solución estoy dando? Hipertónica. ¿Qué efecto le genera a su célula? Deshidratación. ¿Me entendieron? Chicos, es sentido común. Analícenlo, léanlo, pero analizando. No es difícil. Porque cuando toquemos esa reunión, si manejamos estos conceptos, es facilísimo. Veo que algunos tienen para reclutar notas, es difícil. Los dos unen para mí el más bonito de la carta. Ya parece que la libraron. Ya, si los que vienen no se recuperan, ya es porque simplemente recuperan. Entonces, el cloruro de sodio es como si dijera al 9%. No confunda, les van a cambiar. 9% es lo mismo que 9 por 1000, ¿o no? Sí. Es matemático. No sé cómo de habla mío, doctor. ¿Puedo sacar mi calculadora? ¿Sí? Mi calculadora. No, no puedo sacar calculadora. Doctor, lo juro, yo no sé dividir. Yo no sé dividir. ¿Cómo? Yo no sé dividir. ¿Y cómo estás aquí en México? ¿Cómo he llegado acá si no sabes dividir? ¿Cómo va a esa? Y el verdad, pero, chicos, ¿qué les secuestra? El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es hemos puesto? 3.5 litros. Y el otro era mililitros. Esos 3.5 lo multiplicaban por 3.500, lo dividían entre 70 y resultaba 50. Y cuenta de nada. Litros o mililitros han dividido, puta, les ha salido 100, 1000, pues menos, bien hecho. Vamos a reír, yo cuando reír, yo quiero llorar. Yo digo, además yo estoy fallando yo. No estoy grande, pero lo otro digo, si yo soy el que me falta, si pájaro no me deje, porque es conmigo. Yo soy el único que esto, por ejemplo, yo no estoy dando orientación. Sí, se supone que cuando empecemos a leer, ya la tienen más fácil. ¿Cierto? No pretenda que el curso lo vamos a hacer con un capitulazo así, nosotros hagamos esencia, hermana, pepa. Por eso siempre vayan a buscar desarrollar por los temas de sílabos, porque es lo que viene. Bueno, hablando del riñón, ¿qué forma tiene el riñón? Del riñón, ¿qué forma tiene el riñón? De un frijol. Bien, ya esto está, si nos pasamos a recordar, ya estamos entrando a este órgano funcional, sistema renal. Pero ya vimos el agua, sus compartimentos y todas esas cosas, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto pesa el riñón? 150. ¿Cuánto mide el tamaño de un puño? Ya está. La parte externa se llama corteza, la parte central se llama médula. Y este es el ilio, la parte interna, ¿cierto? El ilio tiene elementos que reconocer: la arteria renal, la vena renal, los vasos linfáticos, los nervios y el uréter. Este es el riñón. Luego, ¿qué viene? Estos elementos
aquí, le digo un chorro patas arriba. Esta es la pirámide, esta es su punta, la pirámide de Malpighi. Entre pirámides y pirámides hay columnas, la columna de Bertini. Ya está, ¿dónde están la corteza? La pirámide de Malpighi y la columna de Bertini. Y luego, ¿qué viene? Ya viene que la médula de hay de 8 a 10 pirámides de Malpighi es de la corteza glomerular. Recuerden, el glomérulo es la unidad fundamental estructural de la función renal. Y quédense con esto, los glomérulos están solamente en la corteza. No hay, nunca ni habrá glomérulos en la médula. No hay. ¿Cuántos glomérulos tiene el cuerpo humano? De 80.000 a 1.000.000 por minuto. 1.000.000 de glomérulos tiene, de nefronas. Y cuando se pierde el 50% del cuerpo humano entra en enfermedad renal crónica. ¿Estamos? Ahora, el 80% de los glomérulos y nefronas se encuentran en la corteza alta, más externa. Y el 20% se encuentra en esa línea, en la línea córtico-medular, en esa línea. Es como, por ejemplo, esta es una pared meridiana, ¿por qué? Porque me media con mi vecino. ¿Cierto? Yo voy a la pared y no la sala del vecino. ¿Cierto? Igual, allá es médula y es corteza. En esta, en lugar de ser una línea meridional, se llama justa medular. Justa es vecino, es la línea con el vecino. El 80% de las nefronas están en la corteza y el 20% están en la línea justa medular, en la línea borderline, no está en la médula. Está en la corteza, pero que ya es en la línea cerca de la médula. El 20%. ¿Con qué propósito? Mientras más bajo está, le das a jefe que mientras más. ¿Estamos? Bueno. Ahora, chicos, los riñones actúan como filtro. A la sangre la filtran, de todas las impurezas le quita todas las impurezas, las sustancias deleterias, todo. El riñón filtra la sangre y luego la saca del cuerpo a través de la orina. Pero hay que entender los términos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de respiración? Ventilación, difusión, perfusión. ¿Qué es la respiración? Es el proceso que llega el oxígeno del medio del aire hasta el alveolo. El intercambio del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, difusión por gradiente de presión. Y la perfusión, el oxígeno llega a la sangre, el 97% dentro del glóbulo rojo y 3% diluido en el plasma. ¿De acuerdo? Ventilación, difusión, perfusión. En renal, en filtración, reabsorción, secreción, excreción. Filtración, reabsorción, secreción y filtración. Y aquí les voy a explicar, pero les adelanto algo. ¿Qué diferencia hay entre secreción y excreción? Con el 20 de 2. ¿Cómo? ¿Cuál es el distinto? La secreción. ¿Está correcto? La secreción sale del cuerpo y la excreción queda. Así es. Doctora, secreción y excreción. Chicos, secreción, excreción, lo que el cuerpo no quiere, sale del cuerpo, excreción, se llama excremento, caca, porque el cuerpo no lo quiere. El aparato excretor urinario, la orina sale del cuerpo, porque el cuerpo no lo quiere. Ese es el detalle, salir del cuerpo. Y la secreción es la liberación dentro del cuerpo para ser utilizado. Pregunto, ¿las hormonas se secretan o se excretan? Se excretan. ¿Entendieron? Bueno, ¿ves? Cuando no manejamos el concepto, a veces, ¿ves? El concepto. Bien, a ver, rápidamente. Las papilas renales forman la orina y las papilas renales drenan aquí a los cálices menores. El conjunto de cálices menores me hacen el cáliz mayor. El conjunto de los cálices mayores me hace
la pelvis renal. ¿Y la pelvis renal drena dónde? En el urete. ¿Y el urete drena dónde? La vejiga. Y de la vejiga sale al exterior a través de la uretra. Se acabó. ¿Qué va a hacer el riñón? Filtrar la sangre. Entonces, aquí este es uno de los puntos neurálgicos que hay que entender. ¿Quién irriga el riñón? Las arterias renales. ¿Las arterias renales son ramas de qué? Aorta, ¿De qué aorta? abdominal. Abdominal. El ventrículo izquierdo viene la aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Aquí viene el tronco brachiocefálico, brachiocefálico, la cabeza, ¿cierto? Viene, pasa el diafragma y se convierte en arteria aórtica abdominal. La primera que sale el tronco celíaco. El tronco celíaco da tres ramas, a la derecha, a la izquierda y al centro. A la derecha, la arteria hepática. A la izquierda, la arteria esplénica. En el centro, la gastroparésica izquierda. Sigue bajando y vuelve a dar otro tronquito. ¿Cómo se llama? La mesentérica superior. Mesentérica porque se va a la tripa, al intestino. Y la mesentérica inferior irriga el resto. Y luego de aquí vienen las renales. Las arterias renales son ramas del abdomen de la aorta abdominal. La aorta abdominal sigue bajando, llega a la pelvis. Y antes de cuando llega a la pelvis se divide en dos. La ilíaca derecha y la izquierda. Y antes de pasar por el segmento, ¿cuál? El ligamento inguinal, antes de cruzarlo, porque una vez que lo cruzas ya se llama arteria femoral. Entonces las ilíacas, antes de se vuelven a dividir en ilíaca interna y ilíaca externa. De la ilíaca interna salen las arterias que van a irrigar los órganos sexuales. ¿Cómo se llaman esas arterias? Las gonadales, porque se llaman las gónadas, llamadas también pudendas, porque viene de pudor. Y pudor significa vergüenza. Cuando estaban chiquitos, corriendo a la cañona por la casa, decía la abuela, póngale calzón a esa criatura que es una persona con sus vergüenzas. Pudor. Chicos, parece algo extraño, pero miren, ¿cómo es, no? A veces las viejitas, hay viejitos que están en coma y empiezan a despertar un poquito somnolientos, siguen en estado sensorial profundo, y tú le quitas la ropa, fíjate, en ese estado inconsciente, y no más luz. ¿Sí? Y no hay, para que vean, el instinto del pudor, de la vergüenza. A ver, ¿quién sale calato teniendo su vergüenza por la calle? Oye, chicos, ya, bien, ya nos relajamos. La arteria renal viene y antes de penetrar, la renal se divide en dos. En la renal anterior y la renal posterior. Cuando entra la renal anterior se divide en segmentos, se llama la arteria segmentaria. Las arterias segmentarias son ramas de la arteria renal anterior. Las segmentarias, ¿qué van a hacer? Se dividen en las arterias interlobulares y pasan a la arteria interlobular. La arteria interlobular me genera a la arteria arqueada o a la arteria arquiforme, en forma de arco. Y de la forma de arco vienen las arterias las rectas. Las rectas. Esas son las que van a llegar a los rectos. Entonces, la arteria renal anterior se divide en arterias segmentarias, las segmentarias en arterias lobulares, las lobulares en arterias arquiformes, las arquiformes en las arterias rectas. Eso es importantísimo que lo recuerden, porque ahí empieza la función del riñón. A ver, aquí empieza la figura, y aquí ya, de lo que hemos entendido. Aquí viene la terminata, lo que vamos a hacer. Lo primero que quede claro, ese rojito es un ovillo arterial, esos son vasos. Y la nefrona se compone de un ovillo arterial, vaso vascular y de vaso. Y el resto de este amarillo es un tubo, es un tubito, se llama el túbulo renal. El túbulo renal.
¿Cuáles son las partes del túbulo renal? Esta, como sé que no es un cuerpo tangencial, esa se llama la cápsula de Bowman. Este se llama el túbulo contorneado proximal. Este se llama el asa de Henle. Luego viene el túbulo contorneado distal. Y finalmente es el túbulo colector. No olviden que hay una zona cortical y medular. ¿Se dan cuenta aquí o no? Ya distinguieron. Este es el túbulo renal. Nada tiene que ver con el vaso. ¿Quedó claro? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Porque aquí viene lo mejor. Chicos, el riñón filtra 180 litros de plasma. Todos los días, 180 litros de plasma al día filtra el riñón. El riñón agarra, filtra todo. ¡Fua! Pero al mismo tiempo, el sistema nervioso le dice, cholo, ya filtraste todo, pero todo lo vamos a botar, compadre. Entonces ahí viene la fase. Filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Ya? Entonces, de aquí ya les voy a decir. Primero vamos por la parte numérica. Recuerden, ¿cuánto de plasma filtra el riñón al día? 180 litros de plasma al día. No olviden. ¿Cuánto filtra el riñón? 180 litros de plasma al día. Este es un dato importantísimo que nosotros lo aprendamos como médicos. Pregunto, ¿cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos minutos tiene un día? Multiplica 24 por 70. ¿Has escuchado esta canción, la bilirrubina? ¿Le sube la bilirrubina? ¿Quién la canta? José Luis Guerra. Y José Luis Guerra en su momento tenía su banda. Después se volvió evangelista. Tenía su banda. ¿Cómo se llamaba la banda de José Luis Guerra? La 440. 440. Le agregan su 1, 1440 minutos tiene un día. 24 por 60, ¿cuánto sale? 1440 minutos. ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440. ¿Cuántas horas? 24. ¿Cuántos minutos? 1440 minutos. ¿Cuánto filtra el riñón al día? 180 litros de plasma al día. Un litro, ¿cuántos mililitros tiene? 1000. Si el cuerpo humano filtra 180 litros, ¿cuántos mililitros filtra al día? 180.000 en un día. Pero un día, ¿cuántos minutos tiene? 1440. Dividan 180.000 entre 1440 minutos. Rápido. ¿Cuánto filtra el riñón en un minuto? 125 mililitros por minuto. Pero ya lo analizamos, ¿cierto? ¿Cuánto filtra al día? 180 litros en 24 horas. Si yo sé que un litro tiene 1000 mililitros, son 180.000 mililitros en un día. Pero yo sé que un día tiene 1440 minutos, divido 180.000 entre 1440 y me salen 125 mililitros por minuto filtra la sangre. ¿La grabaron? Ahora encuentren eso y entiendan esto. De los 180 litros que el riñón filtra diariamente, se reabsorbe el 99%. El 99% se reabsorbe y el 1% se excreta. Pregunto, ¿cuánto es el 99% de 180 litros al día? 178 puntos. Ya, 178.2. ¿Cuánto le falta a los 180? 1.8. ¿Cuál es la producción diaria de orina en 24 horas? 1.8 litros. ¿Están siguiendo? Al análisis, pues. Pregunto, ¿cuánto filtra el riñón por minuto? 125 mililitros por minuto. Si se reabsorbe el 99%, ¿cuánto se reabsorbe? ¿Cuánto es el 99% de 125? 123.75. ¿Cuánto falta para 25? 1.25. ¿Cierto? Para los 125. ¿Van siguiendo?
Quiere decir que el riñón en un minuto, ¿cuánto libera? 1.25 mililitros de orina por minuto. Pero si el día tiene 1440 minutos, multipliquen 1.25 por 1440. Eso es lo que dice el cuerpo humano tiene. Es un arte, pero la primicia, ¿dónde está? 180 litros al día, que es lo mismo 125 mililitros por minuto. El cuerpo humano reabsorbe el 99%, solo el 1% se excreta, y eso se llama orina. ¿Me entendieron? Perfecto. Ahora, acá quiero esto, ya para porque esto, si se fijan bien, conceptos. A ver, miren chicos. Miren, el riñón chicos, el riñón tiene 4 funciones. 1, filtración. 2, reabsorción. 3, secreción. Y 4, excreción. Entonces, esta vaina vamos a voltearla. Este es el riñón. Este es el riñón. Y este es el túbulo. ¿Cierto? 1, filtración. 2, reabsorción. 3, excreción. Y 4, este es secreción. Y este 4, excreción. ¿Me van siguiendo? ¿Cuáles son las fases de la función renal? Filtración, reabsorción, secreción y excreción. Aquí, por eso vean lo fundamental del concepto. Y escuchen, por amor de Dios, a eso no se les queda, se va a hacer un arroz con mango, por eso escuchen. Filtrar es el efecto por acción de la presión, pasa de un compartimento a otro a través de una membrana, que ahora vamos a ver después, la filtración, que es gradiente de presión. Una vez que se filtra, el plasma filtra todo, pero no todo se bota. Hemos dicho, ¿cuánto se reabsorbe? El 99% de filtrado. Pero, ¿qué es la reabsorción? La reabsorción, escuchen, es el paso del contenido del túbulo renal a los vasos sanguíneos. ¿Qué es la reabsorción? El paso del contenido del túbulo renal a los vasos sanguíneos, a la circulación general, se devuelve al cuerpo. ¿Entendieron? ¿Qué es reabsorción? Es el paso del contenido del túbulo renal a los vasos sanguíneos, porque el cuerpo todavía necesita ello. ¿Entendieron? ¿Qué es secreción? Escuchen, lo inverso. Secreción es el paso del contenido de la sangre a los túbulos renales, porque el cuerpo ya no necesita para que se excrete con orina. Filtración, reabsorción, el paso del contenido del túbulo renal a la sangre. Secreción, el paso del contenido de la sangre al túbulo renal. Y excreción, salida. ¿Quedó claro eso? Eso es importantísimo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? Reabsorbe el agua. ¿Y qué es reabsorción? Es el paso del agua del túbulo renal a la sangre. ¿Y qué hace la aldosterona? Secreta el potasio. Quiere decir que agarra el potasio de la sangre y lo secreta a la luz del túbulo para que se vaya con la orina. ¿Quedó claro que es la reabsorción y secreción? Muy bien, seguimos.
Entonces, recuerden, esta es la cápsula de Bowman, este es el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle y el túbulo colector. El asa de Henle tiene una rama delgada y una brecha. La brecha es ascendente, la rama de Henle descendente, y a la hora que hace esta U, aquí en la mitad de la U, empieza la ascendente. Y la ascendente está llamada también rama gruesa. Entonces, es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Llegó hasta ahí? Muy bien. Esto es importante. ¿Se acuerdan de la división? ¿Cuántas generaciones de las vías respiratorias? La arborización, 23 generaciones. Y también las arterias se van dividiendo. Igualito aquí, mira, la arteria aferente, la arteria eferente, aquí se da el sistema capilar y la médula, pero rodea. Por eso aquí se da la reabsorción y la secreción. Se reabsorbe del túbulo renal a los vasos sanguíneos y se secreta el contenido de los vasos sanguíneos al túbulo renal para ser excretado. ¿Quedó claro eso? Muy bien. ¿Y qué es la mácula densa? Bueno, la nefrona, 80.000 ya hemos contado, ¿no? Cada señor tiene 80.000 a 1 millón de nefronas, no se regenera. Envejecimiento o lesión. Después de los 40 años se reduce 10% por cada 10 años. Yo ya acabo de cumplir 60 años. Ya llegué a los 40. A partir de los 40, yo tengo 60. ¿Cuánto tengo? 20 años de más. Pero cada 10 años pierdo 10. Como yo ya tengo 60, son 20 años. Entre 10, 2 por 10, 20%. Mis riñones funcionan al 80%. Y en ustedes 100%. ¿Estamos? Entonces, los riñones a partir de los 40 años se reduce 10% por cada 10 años. ¿Qué más? La cápsula de Bowman, ya lo vamos a ver más adelante, recibe el filtrado para formar la orina a través de la arteria eferente, la arteriola eferente. ¿Qué es la mácula densa? Es la red en la que se relaciona el túbulo contorneado distal con la cápsula de Bowman. A eso se llama la mácula densa. Y aquí está la mácula densa. Este es el túbulo contorneado, la arteria eferente. Estas son las células mesangiales extraglomerulares las verdes, que es de la mácula densa. Y estas celulitas que forman la mácula densa, esta célula tiene una función especial. ¿Cuál es la función de la célula de la mácula densa? ¿Ya sé? Muy bien, forma la renina. Ya les dije, el 70-80% de las células son corticales, el 20% son yuxtamedulares. Mientras más bajo está, más profundo entra la médula. Quiero correr un poquito con esto. Esto es lo que quiero que aprendamos rapidito nomás. Es lo que les acabo de enseñar, chicos. Pero aquí está la esencia de lo que viene después. Recuerden, la sangre viene, 1, filtra. 2, reabsorbe. 3, secreta. 4, excreta. Filtra de todo, la sangre, todo, el riñón filtra todo. Pero el cerebro, el sistema, el eje, el neuroendocrino y este chorro, no todo se bota. Así que vamos a reabsorber. Coger del túbulo renal y pasarlo a la sangre. Reabsorción. Secreción. Pasar del contenido de la sangre al túbulo renal para que no sea excretado. ¿Quedó? Muy bien. Entonces, la filtración glomerular de la sustancia de la sangre pasan a la cápsula de Bowman sin proteínas, ya vamos a ver por qué. La reabsorción, sustancias del túbulo renal hacia la sangre. Secreción, sustancias de la sangre al túbulo renal. Y la excreción y la salida por orina. Vean esto. Van a haber sustancias, chicos, que se filtran, pero no pasan por la fase de reabsorción y secreción. Se filtran y se excretan. Punto. Por ejemplo, la creatinina. La creatinina es una sustancia que se filtra y se excreta, no se reabsorbe ni se secreta. Por lo tanto, por esa funcionalidad ha sido designada como un elemento para valorar la función renal.
La creatinina normal es de 0,6 a 1,2. Cuando se mantiene en ese rango, nosotros podemos decir que el riñón está funcionando normal. Este es mi parámetro de funcionamiento. Hay otras sustancias, que las sustancias se filtran, pero se reabsorben, pero ya no se secretan. Se filtran, se reabsorben, se quedan en la sangre, ya no se secretan, se quedan ahí. Por ejemplo, de la cuestión de estos, los electrolitos. ¿Sí? Los electrolitos se reabsorben, ya no se secretan. Entonces son los filtrados. Otra sustancia. El filtrado de reabsorción completa. Hay sustancias que se filtran y se reabsorben. Y no se secretan nada. Se filtran, se reabsorben. Ni se secretan, ni mucho menos se secretan. Por ejemplo, los aminoácidos y la glucosa. Se filtran y se reabsorben. Jamás se secretan ni se absorben. Y finalmente, hay sustancias que se filtran y se secretan. Por ejemplo, los ácidos básicos, los ácidos y las bases orgánicas, los hidrogeniones, que es el ácido. Cuando abunda en la sangre, se forma una acidosis. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que botar los hidrogeniones de la sangre a través de la orina. ¿Y hablamos de qué? De la secreción de hidrogeniones hacia el túbulo para que salga por la orina. ¿Quedó? Muy bien. Ni acabo la clase.